Buenas tardes, queridas estudiantes del grado octavo. Vamos a iniciar nuestra primera clase con uno de los temas. Bueno, antes de iniciar la clase, sí quisiera que tuviéramos en cuenta lo primero, que es la lectura de la guía, donde ustedes pudieron evidenciar todos los pasos que vamos a seguir para que nuestra clase sea amena, ¿cierto? Entre esos pasos a seguir se encuentra evidentemente este primer video, donde vamos a empezar con este primer tema luego de haber escrito los contenidos y las competencias en el cuaderno. La idea es que todas las cositas que yo escribí en las diapositivas ustedes las copien en el cuaderno, y si quieren añadir otras cosas de lo que yo hablo, también pueden escribirlo en el cuaderno. En la clase de hoy vamos a empezar con el tema que es la geografía humana. Ese va a ser nuestro gran tema y vamos a centrarnos en la clase de hoy en todo lo concerniente a la demografía. Recordemos que la geografía es una ciencia que etimológicamente se va a dividir en dos, geo y grafía, y que significa geo tierra, grafía dibujar, dibujar la tierra. Sin embargo, la geografía y el estudio de la geografía no se centra únicamente en la disciplina o en la ciencia de revisar, conocer, explorar las montañas, los valles, las regiones, ni las características únicamente físicas de la Tierra, sino que también se interesa y se encarga por esta parte humana, ¿cierto? Dentro de la geografía entonces vamos a encontrar la geografía física, que desprende como tal subdivisiones de, por ejemplo, geografía de hidrología, donde vamos a estudiar las aguas, los ríos, los mares, en fin, y vamos a encontrar también la geografía humana, donde se van a desprender muchas otras subdivisiones. En este caso, una de las subdivisiones que vamos a ver de esta geografía humana, que es tan bonita y que es precisamente ese estudio de la población, del uso que el ser humano ha hecho de todos esos ecosistemas del planeta, así como todos los descubrimientos que se han hecho en el campo médico, en la ciencia, y que han permitido que nosotros como especie humana permanezcamos hasta hoy día. Y es en ese caso que vamos a hablar de este tema tan bonito que es la demografía, tema que ustedes del cual ya habíamos hablado someramente en el primer periodo, y que habíamos dicho que la demografía etimológicamente también se va a dividir en dos. Demo, que ustedes como bien saben y lo dedujeron en el primer periodo, va a significar pueblo, y grafía, que va a significar dibujo, ¿cierto? Un gráfico. Entonces vamos a entender que la demografía es el estudio precisamente de las poblaciones, de las relaciones entre las poblaciones, de los descubrimientos, etc. Entonces, para poder empezar a comprender todo esto de la geografía humana, vamos a entender la importancia de qué ha sido lo que ha permitido que el estudio de la demografía sea cada vez mucho más claro y conciso. Bueno, aquí vamos a hablar, a partir de esto que nos dice el libro de Santillana, de los satélites. Los satélites que son precisamente y nos enseñan a ver el mundo de otras formas, desde el espacio, ¿cierto? Sabemos primero que los mapas son planos, ¿sí? Y constituyen, como bien dice acá, un reflejo de la forma como nosotros imaginamos el mundo, ¿cierto? Sabemos que las fronteras, los meridianos, los paralelos, todos son líneas imaginarias, porque en lo tangible nosotros no vamos a poder tocar ni un paralelo, ni un meridiano, ni vamos a poder tocar un continente, pero sí lo vamos a poder dibujar y lo vamos a poder establecer en un plano, ¿cierto? Desde la Edad Media, en 1569, ya se habían empezado a construir diversos mapas como el que vemos acá, que representaban la manera en la que se veía el mundo conocido, ¿cierto? Sin embargo, gracias a la ciencia y a la tecnología que empezó a llegar desde la Edad Moderna, entonces empezamos a tener aparatos mucho más sofisticados que permitieron que nosotros pudiéramos observar la Tierra desde el espacio y poder contemplar mucho más claramente cada una de sus características para dibujarla mejor en el plano, ¿verdad? Empezando porque el ver a la Tierra desde el espacio nos brinda una de las primeras aclaraciones que inclusive nosotros hablamos ya en las clases, y es que en el espacio no hay norte ni hay sur,
como nosotros sí lo establecemos imaginariamente en los planos, sino que el espacio es un todo dinámico, ¿ya? Entonces ahí podemos establecer esa característica. Pero también otra de las ventajas que nos da precisamente esto de mirar los satélites es que nosotros vamos a poder revisar con más exactitud la cantidad de personas, por ejemplo, que se establecen en un espacio determinado, porque la Tierra desde arriba se ve más claro. Miren ustedes, por ejemplo, esta imagen satelital que muestra la diferencia entre un estado, el estado de Rondônia en Brasil, un estado en Brasil, en 1972, en 1992 a este lado y a este lado en 2001. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo ha avanzado la densidad poblacional. Esto nos permite, por ejemplo, los satélites, ¿cierto? Miren ustedes este mapa. Las imágenes satelitales sirven, por ejemplo, para ver el crecimiento de las ciudades, las dinámicas en la estructura, cómo se diseñan las ciudades, ¿cierto? Cómo es su diseño, incluso cómo afecta o no la estructura del medio ambiente. Entonces ahí vemos que los satélites han sido uno de los inventos más importantes para la historia de la humanidad y para poder entenderla. Ahora entonces vamos a empezar a ver precisamente la importancia entonces de la demografía dentro de la geografía humana. Miren ustedes acá esta imagen donde hay una gran densidad poblacional. Aquí entonces nos vamos a encontrar con este primer título que nos va a decir el apogeo de la especie humana o la decadencia del planeta. Vamos a decir que en la actualidad nosotros estamos en una etapa de globalización o de interconexión de países, que ha hecho que nosotros podamos ver el mundo desde cualquier parte de nuestro espacio vital y poder tener acceso a casi todo, ¿sí? Nosotros, como yo les decía y les he dicho en periodos pasados, nos podemos comunicar de aquí con alguien que esté en la China, en la Conchinchina, en Oceanía y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Eso ha demostrado la importancia y la capacidad que tiene no solamente el ser humano, sino la tecnología y en este caso los recursos tecnológicos como los satélites, que ha permitido que mantengamos interconectados. Esa interconexión ha permitido que nosotros tengamos la capacidad de poblar todas las regiones de la Tierra conocida, ¿cierto? Pese a que, como hablábamos el periodo pasado, hay lugares como la Antártida o el Ártico donde es muy difícil que el ser humano llegue, inclusive con grandes tecnologías ha podido alcanzar a llegar tan siquiera al menos a revisar qué especies o qué tipo de vida se establece ahí, aunque quizás en algunos lugares no ha podido llegar a habitar, ¿cierto? Gracias a la ciencia, y no solamente, y gracias a la ciencia, ¿en qué sentido? En el sentido que la ciencia ha permitido que hayan muchos avances en términos de salud, ¿cierto? Entonces ha hecho que la esperanza de vida, es decir, la capacidad de que la gente permanezca viva por más tiempo, ha aumentado, porque tenemos más medicamentos, tenemos tecnología para estar mucho mejor, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros vivimos mucho más gracias a todos estos avances tecnológicos. Tanto así que se prevé que para el 2030 habrán 8.500 millones de habitantes en el mundo. Aquí nosotros vemos una gráfica que nos va a permitir evidenciar cómo la población mundial ha sido y está proyectada hasta el 2100. Entonces acá nosotros vemos que en 1990 habían 5.300 millones, en el 2015 7.300 millones y así sucesivamente. En el 2100 se espera que haya 11.200 millones de habitantes en el mundo. Sin embargo, a pesar de que el hombre ha podido superar estas barreras regionales y estas barreras ecosistémicas y ambientales, también hay muchos factores que alteran precisamente este estilo de vida y que hacen que los recursos naturales que tenemos se vean agotados en la medida del tiempo, ¿sí? Tanto así que se dice que en el 2017, en el mes de agosto, los seres humanos para el mes de agosto se habían consumido todos los recursos de un año. Esto implica 4 meses de sobreexplotación, donde los recursos naturales ya lo que se estaba haciendo era sobreexplotándolos, ¿ya? Entonces, este tipo de tecnología y ciencia, aunque ha traído cosas positivas para el ser humano, también ha hecho que los recursos naturales y el medio ambiente se haya visto afectado con fenómenos que nosotras ya evidenciamos como lo son el calentamiento global.
¿Qué repercusiones entonces tiene el crecimiento poblacional aparte de los que yo ya les he mencionado hasta ahora? Bueno, las repercusiones que tiene es que uno, se necesitan más cosas. Entre más gente haya, necesitamos más colegios, más escuelas, hospitales, viviendas, obviamente para que todos tengamos todo lo necesario. Y resulta que los países con mayor crecimiento poblacional suelen ser los de ingresos más bajos. Nosotros hablábamos el periodo pasado que hay continentes, ¿sí? Como el africano, que es uno de los continentes que se prevé que en unos años va a tener mucho mayor crecimiento poblacional que otros continentes y que otros países del mundo, ¿cierto? Y los de ingresos más altos tendrán limitaciones económicas en el futuro. ¿Por qué? Porque los de ingresos más altos, por lo general, estos países de ingresos más altos, lo que han hecho o tratado de hacer es tratar de controlar la natalidad, haciéndolo de manera exitosa, ¿cierto? Claro, tienen más dinero, tienen más posibilidades de poder tener un control natal, de poder tener educación que les permite tener una conciencia, por ejemplo, no poblar más el mundo, etc. Sin embargo, esto va a hacer que en un futuro, igual lo vemos actualmente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de países como Canadá, donde están llamando gente de Sudamérica y de países, entre comillas, subdesarrollados o en vías de desarrollo, para que vayan allá y sean la mano de obra, porque resulta que aparte que hay muy poca población, la población que hay ya tiene todos los estudios que usted quiera, entonces ellos no van a ni a trapear, ni a cocinar, ni a restregar, ni a hacer todos esos pequeños trabajos, es decir, no hay mano de obra, ¿ya? Entonces esto es lo que hace que, digamos, que las personas de ingresos más altos en un futuro tengan esas limitaciones y incentivan esta mano de obra calificada trayendo gente de países con ingresos más bajos a su país, ¿verdad? Sin embargo, esto lo que hace es mantener la desigualdad. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, que no tienes recursos y tienes la oportunidad de irte a Canadá o a un país que tenga mayores ingresos, obviamente usted se va a ir a vivir allá y allá se va a quedar y allá se va a mañar. ¿Y qué va a pasar? No va a volver a su país a que su país sea más productivo ni tenga más riqueza. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enriquecer mucho más a sus países porque usted, aparte de trabajar para ellos, quizás mejore su condición de calidad de vida, pero va a ser allá. Y en los países pobres siguen teniendo más población y siguen manteniéndose en ese nivel de pobreza. Entonces, las repercusiones que tiene el crecimiento poblacional son bastantes para la vida de las personas. El aumento de la población y el futuro del mundo. Los países de ingresos bajos por lo general se dedican a actividades del primer sector de la economía, es decir, actividades de extracción, cultivos, minería, pesca, afectando mucho más el medio ambiente, lo que va a hacer que estos países que tenemos pocos ingresos vayamos afectando mucho más nuestros ecosistemas que los países con altos ingresos, que se van a dedicar a comprarle a esos países de menores ingresos y a hacer otras actividades concernientes al tercer sector de la economía, que en este caso son los servicios, es decir, el servicio educativo, los médicos, los escritores, los ingenieros, todas estas personas que se dedican a prestar un servicio y no necesariamente a extraer un recurso de la tierra. El crecimiento acelerado de ciudades implica mayores necesidades, como les venía diciendo, y las poblaciones de ingresos más altos consumen más que las de ingresos bajos. Claro, si usted tiene más dinero, evidentemente usted va a consumir más. Si usted tiene poco dinero, pues usted apenas le alcanza para sobrevivir.